Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar a desarrollar el curso de electrónica básica, como ya os anuncié. En primer lugar, deciros que el curso va dirigido a personas que no tengan absolutamente ningún conocimiento o muy pocos conocimientos de electricidad y electrónica, lo cual quiere decir que si alguno de vosotros empieza a ver esto y ya tiene conocimientos previos, mejor que no lo haga, puesto que esto vamos a empezar desde la base prácticamente. Y evidentemente se va a aburrir porque no es para él. Bueno, a ver, vamos a comenzar por el principio, que es conceptos generales. Bueno, lo primero que hay que decir es que la electricidad es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico totalmente y se produce por el trasvase de electrones de unos cuerpos a otros, ¿vale? No vamos a entrar en más profundidad de este tema, ¿no? Puesto que ya cuando las personas, los compañeros que cuando curséis la asignatura de física sí que entraréis en más detalles de campo eléctrico y tal y cual, ¿no? Pero aquí vamos a ir a los conceptos generales, ¿no? Entonces, uno de los conceptos generales que tiene la electricidad son las magnitudes. Hay varios factores que todo el mundo tiende a, como todo el mundo no, que se tienden a confundir, ¿no? Entonces, como es la tensión o voltaje y la intensidad. Y son dos conceptos, son dos magnitudes, son dos cosas completamente distintas. Hablamos de tensión o voltaje o hablamos de intensidad y pensamos que es lo mismo y es completamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces vamos a empezar porque entre otras cosas la tensión y el voltaje se miden en voltios y la intensidad se mide en amperios. Por lo tanto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a explicar qué es esto de la tensión, el voltaje y la intensidad para que vayáis viendo qué es cada cosa. Bueno, a ver, yo tengo aquí una diapositiva que esta no es, un segundo, ahorramos. Tengo aquí una diapositiva que me he buscado, que es esta, que es el símil, a ver, es un símil con un circuito hidráulico que se entiende muy bien, ¿vale? A ver, la tensión o el voltaje o la diferencia de potencial es lo que nos dictamina desde aquí la altura del circuito hidráulico, desde aquí hasta aquí. Esto es el voltaje, ¿vale? Que es lo que hay en esta pila, de aquí a aquí. La diferencia de potencial que hay entre este punto y este es el voltaje. Esta pila puede ser de 100, de 50, de 14,3 o de 220 voltios, que es lo que tenemos en los enchufes de casa, ¿correcto? Entonces ya sabemos que el voltaje o la tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿correcto? Y es la diferencia de altura que hay entre el depósito de agua A y el depósito de agua B, ¿vale? La bomba que impulsa este agua por aquí sería la batería o la pila o el generador, lo que nosotros queramos. Esta válvula sería un interruptor. La válvula abre y cierra el paso del agua y ya no se produce paso. Y el motor sería la turbina, ¿no? O sea, cuando el agua pasa hace que la turbina gire, cuando la corriente pasa hace que el motor se active, ¿correcto? Vale. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es la cantidad de agua que circula por la tubería en un momento determinado. El caudal del agua es la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces la intensidad es la cantidad de electrones que circularán por estos cables en un momento determinado. Todos hemos visto alguna vez que hemos enchufado o se ha enchufado algún tipo de electrodoméstico o algún tipo de aparato en un enchufe y el cable se ha quemado. ¿Se ha quemado por qué? Pues porque resulta que la sección del hilo, el grosor del hilo, es insuficiente para soportar la gran cantidad de electrones que pasan a través de él y termina quemándose. Así que la intensidad es una cosa y el voltaje es otra completamente distinto, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. El voltaje se mide en voltios y la intensidad se mide en amperios. Podemos tener una tensión de 1000 voltios,
Pero si tenemos una intensidad de 0,0000001 amperio, quizás prácticamente no nos haga nada. Toquemos y bueno, pero podemos tener un voltaje de 120 voltios, pero si la intensidad que tenemos es muy alta, evidentemente sí que notaremos una descarga enorme, porque es la cantidad de electricidad que va a circular a través de nuestro cuerpo, ¿vale? Si tocamos. Y vamos a explicar, os voy a explicar los tipos de corriente, y ya esto lo desarrollaremos en otro vídeo. Los tipos de corrientes principalmente son dos. Tenemos la corriente continua, que está representada por CC, o la corriente alterna, que está representada por CA. Lo habréis visto en algunos aparatos eléctricos y electrónicos, que por atrás te pone CA y te pone CC, ¿vale? CC es corriente continua, y CA es corriente alterna. A ver, para fijar un poco estos conceptos e ir adelantando, la corriente alterna es lo que tenemos en los enchufes de casa y la corriente continua es a lo que funcionan nuestros aparatos. Por ejemplo, nuestros ordenadores funcionan con corriente continua, nuestro equipo de música funciona con corriente continua, nuestro televisor funciona con corriente continua, todo eso funciona con corriente continua. Entonces, claro, evidentemente, si esto es corriente alterna, que es lo que yo recibo en el enchufe de casa, y mis aparatos funcionan con corriente continua, evidentemente aquí en medio hay algo que va a transformar la corriente alterna en corriente continua. Pero esto se hace con dispositivos electrónicos. Eso ya lo veremos en su momento. ¿Vale? Entonces, está claro que tenemos los dos tipos principales de corriente alterna y corriente continua. Corriente alterna es la que tenemos en los enchufes, corriente continua es la que funciona nuestra mayoría de aparatos electrónicos. Puesto que, por ejemplo, los electrodomésticos no. Un microondas funciona con corriente alterna, una batidora funciona con corriente alterna, la lavadora, el frigorífico, todo este tipo de aparatos electrodomésticos funcionan directamente con corriente alterna, ¿vale? Pero los aparatos electrónicos, todos funcionan con corriente continua, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por hoy para que veamos primero lo que es los tipos de corriente, las diferencias de potencial y de intensidad, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, muchas gracias.